Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas en este gobierno. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, un gusto estar con usted. Buenos días. Ante la decisión del gobierno de colocar 2.000 millones de dólares en bonos globales en mercados internacionales, aunque a una tasa del 7.95% a 10 años, más alta que la que paga Colombia o México, por ejemplo, al 3.7% a 15 años, ¿ve positivo que Ecuador decida volver a los mercados internacionales, diversificar sus fuentes de financiamiento? Quizás lo más importante de esta colocación es que salimos del problema que teníamos con China, de la dependencia con China una parte, y lo más importante, el asunto de que nos fuimos a largo plazo. Es decir, ya no estamos con China solamente preventas a 2 años plazo, y por poner un ejemplo, si tomamos 1.000 millones de dólares en crédito, pagar el año siguiente 500 y el inmediato posterior 500 más, eso nos quitaba capacidad y nos agregaba restricciones en el plan de financiamiento. Irnos a 10 años plazo, bien sea con pagos periódicos de capital o pago al final de capital, que no sabemos todavía la información completa, entonces eso es, te da un respiro y te quita presiones en el tema de conseguir financiamiento futuro para el pago de capital de las deudas. Ahora, como antecedentes, tenemos que Ecuador dijo que no aceptaba el tipo de condicionamientos a los que sometían al país los organismos internacionales cuando nos daban financiamiento, y además en el 2008 se declaró la moratoria de los bonos globales 2012 y 2030, y después, claro, China, como usted dice, se convirtió en el principal prestamista con una tasa del 7%, con la diferencia de que tenemos petróleo comprometido, pero también con condicionamientos como que los proyectos que se ejecutan con empresas chinas, incluso ciertos bienes de capital, se lo tenga que hacer con ellos. ¿Cómo estamos frente a eso? A ver, China no está haciendo nada distinto de lo que haría cualquier otro país prestamista, ¿no? Y uno mira un poquito hacia el sur, ve Brasil, y entonces resulta que Brasil decía, yo te presto plata, pero mira, tengo unas compañías constructoras brasileras, por lo tanto, ahí está el financiamiento. Y te decía Brasil también, mira, te vendo un avión y tengo un crédito. Por lo tanto, no es nada nuevo que alguien te financie y quiera de esa manera exportar sus productos. Y China no está haciendo algo distinto a cualquier otro prestamista. Lo interesante en el caso de China, cuando uno trata de destacar lo positivo de cara a la administración de los recursos, como cuando uno es ministro de Finanzas, lo interesante es que China te dice, ahí te van tus 2.000 millones y tú miras qué es lo que haces, es decir, no te pone una restricción en cuanto al uso. Y también dice China en los créditos recientes, también hay una parte de créditos que podrías utilizar para algún proyecto específico, pero el gobierno mayormente de los 4.715 millones de dólares que es la deuda china hasta el mes de abril de este año, la mayoría es libre de disponibilidad, es muy poco aquello que está atado a proyectos. Lo que viene atado a proyectos es lo que el gobierno hoy día está tratando de conseguir para la refinería de Esmeraldas, que no ha pasado más allá de movimientos de tierras, y entonces necesitan buscar financiamiento, es decir, para un fin específico. Y China, si quieren que le preste plata para la refinería, seguramente va a decir con mis empresas chinas, ¿no? Ahora, es positivo entonces que el gobierno haya decidido diversificar sus fuentes, volver a los mercados internacionales. Ahora, ¿qué tan saludable ve usted cómo estamos en niveles de endeudamiento? A esos 2.000 millones de dólares en bonos hay que sumarle el financiamiento en mayo por otros 2.700, los 400 ahora millones, que es poco, pero con Goldman Sachs, aunque el país está dentro de los niveles de endeudamiento permitidos. Sí, para tener la referencia, con la anterior emisión de bonos, que fueron los bonos Global 15, que se emitieron en el año 2005. Cuando el país arranca con los bonos Global 15, el endeudamiento en el año previo, el país andaba por un nivel del 39.8%, es decir, el año 2004 ese era el nivel de endeudamiento. Y el país, después de los Global 15, que se emitieron en diciembre de 2005, el país quedó con un endeudamiento del 35%. Es decir, el año 2005 el país pudo ajustar algo el endeudamiento. Cuando arrancamos con los Global 24, que deberían llamarse los bonos Global emitidos ahora en el año 2014 a 10 años plazo, el año previo el país tenía un endeudamiento del 24.4%, es decir, bastante menos que el momento anterior en el año 2005. Y el país terminará este año, cuando financie cerca de 4.000 o 5.000 millones de dólares de déficit fiscal, el país terminará con un endeudamiento del 26.7%. Es decir, un endeudamiento todavía inferior al nivel de endeudamiento que este gobierno arranca en diciembre del 2006, que fue 28.8%,
y bastante lejos de la meta máxima del 40%. El asunto está no tanto en el nivel de endeudamiento, sino el monto de endeudamiento que cada año el gobierno tiene que ir a buscar. Este año el gobierno arranca con una búsqueda de 9.000 millones de dólares de financiamiento. ¿Por qué 9.000? Casi 6.000 millones de dólares para financiar el déficit fiscal codificado por las mismas cifras del gobierno a mayo del 2014. Ese es el monto de la cifra, es 5.700 millones de dólares. Y tiene que ir a buscar también un poco más de 3.000 millones de pago de capital. Entonces, esos son los 9.000 que tiene que ir a buscar. ¿Cuánto ha conseguido? Usted lo plantea muy bien, 2.700 a mayo, 400 con el loro, 2.000 millones de dólares con la preventa, por ahí hay algún crédito adicional en estos días que seguramente lo conoceremos, y entonces totaliza 5.700 millones y le falta al país conseguir algo así como 3.200 millones de dólares en lo que resta del semestre. ¿Que va a conseguirlo? Seguramente, y si no lo consigue, ajustará la inversión pública. Según cifras del Observatorio de la Política Fiscal, el déficit aumentó de 4.900 millones a 7.482 millones de dólares. Y esto explican porque hay una asignación, dicen ellos, de unos 2.500 millones entre pago de capital de deuda pública interna y externa. ¿Qué pasa con esa libre disponibilidad a la que usted se refiere? También en esos 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se determina finalmente cuánto de esto se destinaría a pago de amortización de capital? A ver, está escrito, vamos a tratar de chequear acá, está escrito cuánto es lo que tiene que pagarse, ¿no? Uno mira la columna de presupuesto codificado, que sería la segunda columna de los números, ahí dice el valor de déficit fiscal es cerca de 5.700 millones de dólares, y el valor de amortización que está ahí es 3.400 millones de dólares. El valor que hay que conseguir para amortización es 3.400, de los cuales 1.900 millones es por deuda, 1.090 millones es por preventa petrolera, y hay que buscar, la última línea es 9.212 millones de dólares. ¿Cuánto hemos conseguido de los 9.200 millones? A mayo hemos conseguido 2.789, en el mes de junio 2.511, y nos resta por obtener 3.910 millones de dólares. Eso es lo que nos falta. ¿Cuánto hemos pagado hasta la fecha de la amortización? Los 1.000 millones en preventa china, y hemos pagado también 1.000 millones en bonos de deuda interna. Ahora, yo le preguntaba porque el ministro de Finanzas decía que se va a destinar esos 2.000 millones de dólares a los proyectos de infraestructura, pero que también una parte a refinanciamiento de deuda existente, pero especificó que los porcentajes no están definidos, que eso depende de la ejecución del presupuesto, y entonces pasa, y hay que decirlo, que sí se estaría pagando deuda con más deuda. Igual que toda la historia ecuatoriana en tema de finanzas, ¿no? Igual que los 7 años en este gobierno. Todos los años se toma deuda para pagar deuda, no es un tema nuevo. En Montecristi en algún momento los asambleístas intentaron... Se criticó, digamos, ese mecanismo. Se criticó, y en las discusiones de la Asamblea de Montecristi estaba escrito: se prohíbe pagar deuda con deuda. Algo pasó o en alguna discusión o en alguna situación, y esa línea fue excluida de Montecristi, y se siguió haciendo lo que siempre se ha hecho: contratar deuda para un vencimiento de deuda. El asunto acá es que la restricción mayor es que la deuda no sobrepase un porcentaje de la producción nacional, y es lo que estamos hoy día dentro de los parámetros, e inclusive por debajo del arranque de este gobierno en el tema de endeudamiento. Ahora, ese financiamiento permite aguantar el nivel de inversión, de gasto público que tiene este gobierno, pero ahí entra también la calidad de gasto o la calidad de inversión. ¿Cómo ve usted el escenario para los próximos años, cuando para el 2015 ya se deben pagar los bonos global, está la inversión en las hidroeléctricas, el gobierno ha dicho que son 200 millones de dólares mensuales, y hay que ir pagando ya todas las obligaciones adquiridas también? Mira, el año pasado Ecuador junto a Honduras fueron los dos países de mayor déficit fiscal de la región. Cifras actualizadas deberían indicar que Ecuador fue el país con peor déficit fiscal, es decir, llegamos al 5.8% del Producto Interno Bruto. Este año podríamos estar repitiendo una cifra de déficit fiscal sobre el 4%. Si repetimos esa cifra es porque el gobierno consiguió financiamiento y pudo efectuar la obra pública para empujar la economía.
Pero eso, ¿qué implica? Que a pesar de tener un precio de petróleo de $100 los últimos 3 años, el déficit fiscal se nos ha ido de las manos. Y hacia futuro, un déficit fiscal elevado. Y en algún momento, alguna restricción de financiamiento nos pone al país en una situación de exposición a un gran frenón de la economía. El frenón porque no vas a tener recursos para hacer obra pública y por eso es que el gobierno entonces dice, yo ya no soy capaz de crecer a los ritmos que crecía en el pasado, necesito ir a buscar al sector privado para que también ponga de por sí el tema de la matriz productiva, pero pareciera que tampoco le está alcanzando la matriz productiva y ahora puede parecer que también que está entrando con el Código Monetario Financiero para decir, dado que ustedes en 7 años como banca no han podido otorgar crédito a los sectores productivos, entonces me toca a mí como Estado entrar a regular y decir a quién le vas a dar la plata. Veamos el comportamiento de los agentes económicos, veamos el comportamiento de la misma banca, si es que bajo algún concepto es posible que alguien desde afuera diga a dónde dar la plata. En ese Código Monetario, que seguramente lo estaremos discutiendo a nivel nacional en los siguientes 28 días, nos está faltando un artículo que también le obliga a la ciudadanía a poner la plata, en vez de poner a 30 y 45 días en la banca, que nos obliga a poner la plata a 1 o a 5 años en la banca, para de esa manera también poder obligar a la banca a otorgar créditos a otros sectores. Sobre ese tema estaremos hablando también en los próximos días cuando ha entrado con el carácter de urgente, no hay tanto tiempo tampoco para la discusión. Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo con sus observaciones. Un gusto. Al volver estará con nosotros el constitucionalista Roberto